Bueno, buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por haber venido a esta charla, por tomarse ese tiempo y por haber llegado a esta también. Yo soy Matías, junto con Nico vamos a dar esta charla. Ambos somos backend developers con mucho interés en la inteligencia artificial y es por eso que hoy vamos a dar esta charla de cómo mejorar el proceso de code review utilizando herramientas de inteligencia artificial como lo puede ser GPT-4, Whisper y Text-to-Speech. Así que un poco lo que vamos a hablar hoy es la idea, cómo surgió el proyecto, las tecnologías que usamos, un poco de código, la implementación en JavaScript y después unas reflexiones finales, algunos pros y contras, beneficios y finalmente vamos a abrir un poco la instancia para que hagan todas las preguntas que quieran. Pero antes de empezar, les quería preguntar, ¿quiénes conocen la etapa de code review como una etapa en el desarrollo de software? Y un poco para tener una noción, ¿quién ha participado haciendo code review del código de un compañero? Bien, un montón, la mayoría. Entonces resumo un poco para los que no saben. Muchas empresas adoptan esta etapa como una etapa muy importante en el desarrollo de software, ya que nos da muchos beneficios, como que genera compromiso para que todos los compañeros hagan código de calidad, ya que lo van a ver los demás. Además, facilita la comunicación y el aprendizaje, ya que va a haber un ida y vuelta con los demás compañeros y nos va a ayudar eso a mejorar. Y además, como todos vemos el código de todos, vamos a poder de alguna manera generar una code base bastante consistente y que eso también es muy importante. Después obviamente tiene más beneficios, pero estos serían los más destacables. Entonces para aquellos que han hecho code review, seguramente les habrá pasado que se encuentran con un PR o con un pull request que introduce mucha complejidad o un montón de cambios y a veces incluso sobre un proyecto que no estamos muy interiorizados, no sabemos mucho el contexto quizás. Entonces esto nos puede llevar de alguna manera a tener que buscar documentación o investigar en Jira o preguntarle a los compañeros y al fin y al cabo dedicarle un montón de tiempo a esas actividades y todo esto previo a lo que queremos hacer, que es efectivamente la revisión de código. Entonces, por eso es que surge, por estas problemáticas es que surge en una hackathon que tuvimos aquí en Rootstrap. Para aquellos que no saben, una hackathon es básicamente un evento en donde los participantes se agrupan, ¿sí?, en equipos para llevar a cabo una idea, ¿sí?, y presentar un POC o una prueba de concepto. En nuestro caso tuvimos 3 días y la idea era justamente utilizar herramientas de inteligencia artificial y en este caso hacer un asistente que guíe al reviewer en todo ese proceso y lo ayude y agilice ese proceso. Este fue el team, para darle un poco de crédito ahí. No fuimos solo nosotros dos. Entonces, volviendo un poco al code review, juega un papel muy importante en todo lo que es la revisión de código y nos ayuda a adherirnos a las buenas prácticas, pero obviamente puede generar delays, puede generar problemas de comunicación con los demás compañeros y al fin y al cabo generar mucha frustración por parte tanto del que creó ese PR como el que va a revisar el código, porque obviamente todos tenemos tiempos bastante comprometidos. Entonces, ¿no? Entonces, lo que nosotros identificamos, en principio, fueron funcionalidades que nos parecían muy importantes. Por un lado, que exista la activación por voz, es decir, que sacarle provecho a esos dispositivos como son Alexa, Google Home, y poder hacer que sea lo más interactivo posible, esa ida y vuelta entre el usuario y la aplicación. Además, bueno, ahí hay algunos ejemplos. Nosotros buscábamos que se pueda decir, hola, ¿me puedes dar más contexto sobre este pull request? Por favor, chequea si se están usando buenas prácticas. Y también lo que queríamos, para agilizar, era que nos dé contexto sobre un PR y que nos dé información, y a su vez que analice el código
para decirnos posibles mejoras. Los beneficios que identificábamos y que buscábamos resolver era, bueno, ahorrar tiempo, ¿sí? Porque el asistente lo que va a hacer es contestarnos de manera casi que automática, eh, y por ende lo que va a hacer es que obtengamos información precisa de CPR de la forma más rápida, ¿sí? Además mejora la calidad, ya que podemos utilizar modelos muy entrenados que tienen millones de datos y que al fin y al cabo saben muy bien las mejores prácticas. Además, genera una colaboración efectiva, ya que se van a poder comunicar con el asistente y va a haber ese ida y vuelta en donde se le va a poder preguntar efectivamente lo que queremos y que sea bien preciso en ese aspecto. Y además mejora de cierta manera la accesibilidad, ya que va a generar respuestas muy específicas en voz. Entonces, vamos a, digamos, el asistente va a ser bastante accesible para esas personas que quizás tienen discapacidades visuales o dificultades de lectura. Entonces, también buscábamos apuntar a todo el público. Pero bueno, para bajar un poco más a tierra estos conceptos y qué tecnologías utilizamos, es que Nico nos va a hablar un poco sobre eso. Gracias, Mati. Bien, como ya pueden ver ahí, utilizamos GPT, el modelo GPT-4, la última versión del modelo de OpenAI. Utilizamos Whisper, que es otro modelo de OpenAI, que sirve para pasar de voz a texto. Y utilizamos una API del navegador que nos permite pasar de texto a voz para lograr ese end-to-end de accesibilidad que buscábamos. Bien, primero que nada vamos a hablar de GPT-4. Primero por ahí, y no puedo, disculpen. Básicamente lo que hace GPT-4 es analizar texto y generar texto similar al humano. En nuestro caso, usamos esta herramienta como un analizador de nuestro código, por ende GPT puede reconocer patrones y recomendarnos buenas prácticas o cambios en el código que pueden mejorar el código significativamente. Entonces, como ven ahí, lo usamos para el code análisis, para reconocer patrones y hacer sugerencias. Luego utilizamos Whisper, de vuelta. Es un modelo entrenado con Deep Learning no supervisado que reconoce texto como lo hace un humano. De verdad es hablarle y él lo pasa a texto. Una característica que tiene es que al no estar supervisado se le pasaron textos y voces en varios lenguajes y uno le puede hablar en español y te responde en inglés, lo cual es bastante cómico y nosotros le sacamos bastante provecho ya que somos uruguayos. También nos permite traducir el texto que le enviamos y bueno, nada, por ahí sería todo. En cuanto a tecnologías de inteligencia artificial que usamos, a modo de comentarles, nosotros hicimos 2 mini aplicaciones para este proyecto, un frontend en React y un backend en Node, utilizando el framework Nest.js. Así que ahora vamos a pasar un poquito en desglosar cómo implementamos estas funcionalidades. Por un lado hicimos 2 módulos, uno de OpenAI y otro de GitHub. El módulo de OpenAI nos sirve para categorizar las preguntas que hacen los usuarios, tratar de responderlas y al final formatearlas y enviarlas al frontend. Vamos a entrar en más detalles sobre cómo hacemos esto específicamente. Y tenemos un módulo de GitHub que nos permite escuchar notificaciones y generar acciones como hacer un comentario en un pull request o aprobar o no aprobar unos cambios. Más a detalle, o sea, este es un ejemplo de cómo funciona nuestro backend. Como pueden ver ahí, esos son screenshots de Postman. Se le pregunta a GPT o a la API que hicimos en la, no sé cómo lo ven, en la derecha,
si nos puede dar un poco de contexto sobre el pull request y reconoce cuál es el usuario. No se lee mucho, pero básicamente nos dice qué tan complejos son los cambios en el div del pull request. Y por el otro lado, le preguntamos si puede encontrar oportunidades de mejora en nuestro código y da una respuesta un poquito más larga, pero a grandes rasgos nosotros pudimos observar, de mientras que desarrollábamos, que había dos tipos de preguntas. Una era una pregunta sobre el contexto y otra era una sugerencia. Entonces, nosotros le llamamos PR Query y PR Review a cada una de ellas. Y lo que logramos hacer con nuestro prompt fue pedirle que categorice las preguntas del usuario entre esas dos y nos aclara un poquito más. En Rootstrap venimos utilizando inteligencia artificial hace tiempo ya y este prompt es básicamente el resultado de integrar GitHub Actions o utilizar herramientas de la línea de comandos para mejorar nuestro proceso de desarrollo en el día a día. Ahí pueden ver cómo nosotros le damos como un contexto al prompt, al modelo, que es tipo you are an expert question categorizer, y le pedimos que en el segundo párrafo, que según lo que sea es esa pregunta, haga una cosa o se comporte de una manera o de otra. Eso es una parte pequeña del prompt, es bastante grande. Pero ahora les vamos a mostrar un poquito, y Mati, te invito a vos, si quieres, a contarles un poquito cómo funciona este backend por atrás. Bueno, capaz no voy a ahondar mucho en el código en sí, para aquellos que no están muy familiarizados con JavaScript o con el framework que usamos, que es Nest.js. Pero al fin y al cabo lo que hacemos es definir un controller. Va a ser algo fácil porque vamos a tener que definir un endpoint, que va a ser el ask, y ahí es donde nosotros vamos a enviar, o mejor dicho, el frontend es donde nos va a enviar todas esas preguntas que tenga el usuario. Y esto simplemente nos redirige al servicio de OpenAI, en donde nosotros tenemos primero que inicializar en el constructor la API key, un poco lo que mostraba Diego en la anterior charla, para poder consumir usando la librería oficial de OpenAI. Y después vamos a tener dos métodos, el que está a la derecha, que básicamente lo que va a hacer primero es obtener esa información del pull request, va a obtener un data y un div, ¿sí? Esto es usando 100% la API de GitHub, y después nosotros lo que vamos a hacer es guardar en un repositorio nuestro toda la información y todo el historial, ¿sí? Porque obviamente la API de OpenAI, cuando nosotros la consumamos y le enviemos información, no va a guardar nada, ¿sí? Simplemente va a usar ese modelo. Entonces nosotros somos los encargados de guardar ese historial, que también era algo que mostraba Diego. Cada vez que nosotros consumimos tenemos que mandar un array, una lista de mensajes, y en este caso es justamente lo que vamos a hacer. Nos fijamos si es un nuevo chat, vamos a inicializarlo, ¿sí? Y ahí es muy importante, que es donde introducimos ese prompt, ¿tá? Quizás cuando ustedes utilizan ChatGPT, le preguntan algo muy simple, con una oración o algo así, pero es importante, para que sea preciso y responda efectivamente lo que queramos, hacer un prompt muy específico, ¿sí? Como ahí decía que tú eres un experto en software, y para que nos responda lo que quiera. Un poco lo que explicaba Eliana al principio, es todo un arte, el prompt engineering, y nosotros tuvimos que irlo ajustando por prueba y error. Y finalmente lo que hacemos es llamar a la función categorizar, que ahí es donde efectivamente se hace esa llamada a la API de OpenAI, ¿sí? Definiendo primero con el formato específico para la API un rol y un content, que va a ser la pregunta, y además tenemos que enviarle todo el historial, ¿sí? Para que tenga un contexto y pueda entender bien cuál es la pregunta. Y finalmente lo que hacemos es llamar al modelo. Le asignamos una temperatura, que creo que eso es algo que no se habló mucho capaz. La temperatura va a definir qué tan determinista es en esa comprensión del texto, ¿sí? Y en esa generación, en realidad, del output. Porque si, por ejemplo, le ponemos 0,9, capaz es muy creativo y se inventa cosas.
En nuestro caso queríamos que utilizara únicamente la información que nosotros le brindábamos, que era básicamente la información del PR, la información de los cambios que tuvo, ese diff, y que con eso nos diera una respuesta coherente. Ahora Nico nos va a explicar un poco más sobre el frontend. Bueno, una característica de nuestro backend es que al ser, como he hecho todo en módulos, es bastante sencillo como agregar cosas adicionales. Y, por ejemplo, nuestro backend podría programar una cita con los code reviewers del pull request o generar alguna validación con una GitHub Action. Mira, hace bastante extendible la aplicación. Bueno, en el frontend utilizamos React, TypeScript y Tailwind, y lo que terminamos generando fue una interfaz parecida a esto, que como pueden ver ahí es un chat. Nosotros le pusimos Charby, como el de Iron Man, que es Jarvis, pero como somos uruguayos usamos una SH. Si aprietan el botón de Start, básicamente el bot va a empezar a escuchar y luego va a traducir lo que ustedes le hablen y buscar una respuesta. Vamos a hacer una pequeña demo de eso, está grabada, así que le doy play nomás. Ok, capaz que se escucha bajito porque se escucha desde ahí, desde el proyector, pero no sé, imagínense a Mati hablando. Como pueden ver ahí, Mati le Hey dio Jarvis, Start can you y give me comienza some a contar. information about this PR? Se escuchó desde allí, los que estuvieron más cerca se escuchó. Básicamente le preguntó a Jarvis si podría darnos información sobre el pull request. El bot se pone a generar la respuesta, la This pull categoriza y nos request devuelve is en formato titled JSON. Refactor Edit Ticket Service and was created by the user Mario Portela 2 feet. Parece un It was Robocop, opened on the pero 14th of es el July bot hablando. 2023 and closed on the 20th of July 2023. Bueno, algo pudieron escuchar los que están más cerca. No es más que eso. El bot puede tener muchas conversaciones. Hay un ejemplo más donde Mati nuevamente le habla, pero en ¿Puedes español, encontrar alguna mejora en el código? y le pide que busque alguna mejora en el código. Y lo que va a hacer el bot es respondernos en inglés, porque no responde en el idioma que le hablas, sino que responde como quiere, pero reconoce varios idiomas. Y demora un ratito. Bueno, como pueden ver ahí, el frontend tiene una issue, pero más allá de eso, nos busca mejoras dentro del código, lo cual es el objetivo del bot. Vamos a ver. Bien. Para lograr ese paso de voz a texto, utilizamos una API de OpenAI que tiene un modelo de Whisper y un paquete open source de React que lo que hace es pasar nuestra voz a un MP3 y eso lo envía a la API. Eso se ve un poquito así. Es bastante simple de usar. Como pueden ver en la primera screenshot, se llama el hook de iOS Whisper. Para los que no saben lo que es un hook, básicamente, hablando mal y pronto, es una manera de poner una funcionalidad en una función encapsulada y listo, es una función más. Y nos devuelve, recibe varios parámetros como la API key, que para usar OpenAI siempre necesitamos una API key porque es de pago. Recibe un prompt, ya sea porque queremos que responda con tal contexto o analice cierto tipo de lenguaje. Recibe otros parámetros como si queremos que se detenga de escuchar en cierto tiempo o si queremos que empiece a grabar automáticamente o no. Y nos devuelve dos funciones para comenzar y detener la grabación y eventualmente la transcripción, que demora un ratito, es un state. Nosotros creamos un layer arriba de este hook
para poder tener funcionalidades extra como contar los segundos que lleva la grabación por un tema de darle feedback al usuario y algunas otras funcionalidades más que se ven listadas allí que ahora capaz que no son relevantes, pero si les interesa podemos seguirlo charlando. A su vez, para escuchar la voz de Robocop que se escuchó en el proyector, utilizamos una API del navegador que se llama Speech Synthesis, que no está en todos los navegadores. Firefox no tiene una buena compatibilidad, pero básicamente es una API muy simple de usar. Nosotros guardamos la referencia del objeto window. Eso es un ejemplo en React, pero tranquilamente puede ser JavaScript pelado. Le decimos qué tipo de voz queremos que use, qué velocidad queremos que tenga y qué volumen. Eso lo podría configurar el usuario y así generamos la voz en base al texto que nos responde GPT. Ahora vamos a hablar un poquito de los pros y contras que nosotros analizamos luego de haber usado esto y desarrollado esto durante la hackathon. Mati. Gracias. Bueno, la primera primer pro que encontramos fue la implementación sencilla. Eso principalmente porque nosotros, por ejemplo, no teníamos un background o mucho conocimiento en AI o Machine Learning, y sin embargo, esto nos ayudó mucho, ¿sí? Ya que tiene una implementación muy fácil. Además, es reutilizable en diferentes empresas. Esto obviamente porque como GPT está entrenado con millones de datos, de alguna manera va a seguir estándares que ayudan o ayudarían a todas las empresas. Y además el formato de respuesta es muy flexible, ¿sí? Nosotros lo podemos tunear de alguna manera como queramos, ¿sí? Y obtener una respuesta lo más adecuada para nosotros posible. Pero tiene contras y es, por un lado, la limitación de tokens, un poco lo que explicaba Eliana al principio, que era que, bueno, la API de OpenAI nos va a limitar en una cierta cantidad de tokens, ¿sí? Pueden ser miles, pero igualmente cuando nosotros escalamos esto y mandamos un chat, por ejemplo, que es muy largo, o un PR con mucha información, o un diff muy grande, empezamos a ver ciertas limitaciones en ese aspecto y empieza a ser un poco limitado su uso también. Y bueno, después algo también nativo de GPT es que no está conectado a Internet, entonces en cierto punto no se va a poder conectar a Internet y estar 100% actualizado, entonces eso correría todo por cuenta nuestra si queremos realizar una integración con GitHub, con Jira, Notion o la herramienta que utilicemos para documentación, por ejemplo. Ahora Nico nos va a hablar un poco sobre los riesgos que encontramos. Gracias. Bien, el primer riesgo fue que no todas las respuestas son coherentes, entonces hay que tener mucho cuidado y mantener siempre un ojo en el prompt que le pasamos al modelo, ya que, bueno, nada, para evitar declaraciones ambiguas y esas cosas, es importante mirarlo cada tanto, analizarlo y tener en cuenta las actualizaciones de los modelos que estamos usando, como bien mencionaba Iliana. Otro riesgo que vimos es la seguridad y la privacidad de los datos que le damos al modelo, ya que, como bien mencionaba Eliana, no tenemos control sobre eso y tampoco tenemos control si usamos una herramienta de terceros. Por ejemplo, si ustedes usan nuestro Code Assistant, nosotros podríamos tener acceso a su código. Una práctica que nosotros usamos dentro de Bootstrap es clonar los repos que vamos a utilizar en nuestro proyecto para analizar el código y generar una instancia solo para ese proyecto. Y otro es la consideración en el costo. Según la cantidad de tokens que estemos consumiendo, va a influir en el costo. Por ejemplo, nosotros generamos, para los que hayan programado en Node, un pull request con un cambio en el package lock o en el yarn lock, y eso fue horrible, se nos trancó y salió mucho más caro. Y bueno, tengan en cuenta esto si van a implementar algún producto parecido. Por último, queríamos mencionarle a dónde vamos con este producto, y básicamente es buscar tener una mejor personalización, es decir, mejorar nuestra integración con GitHub para que las sugerencias, el análisis que haga el modelo de GPT sean más específicos a nuestro caso de uso.
una integración con Jira, porque sería bastante útil que nos brinde contexto sobre cómo, como lo relacionado a los tiempos y la prioridad de lo que estamos haciendo. Nuestro prompt también detecta cambios en la documentación, ya sea... Hola. Ya sea un cambio en el README o en el Swagger, eso podría ser como delegado al bot. Y por último, eh, agregaríamos o nos gustaría agregar nuevos modelos de AI como Llama 2 o LangChain. Bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? El caballero acá en la primera fila. Tengo varias preguntas. Primero, hay muchas empresas, Amazon, Apple, que no permiten que su código esté manejado por inteligencia artificial. Desde que comienza. Okay. Hay muchas empresas como Amazon, como Apple, que no permiten que su código esté en inteligencias artificiales. Entonces, he tenido clientes también que no permiten que utilicemos GPT o cualquier cosa de estos para revisar el código. Entonces, una de las preguntas es cómo, o sea, ya ahí prácticamente se pierde una parte del mercado porque si el cliente no lo permite, no puedes utilizarlo con su código. Esa es una. Y luego, ¿qué ventajas tendría algo como esto sobre una herramienta como Sonar Cloud o Sonar Cube? Mejor. Porque vi que la respuesta que dio en el video que colocaron era una respuesta bien ambigua en el sentido de que decía, esta función me parece que es muy compleja, pero ¿qué es complejo? O sea, no dio un número o porque no puede, medir la complejidad de una función como lo haría un revisor de código estático como Sonar Cloud o Sonar Cube. Entonces, ¿qué ventaja podría haber utilizando algo como esto, que está súper cool, sobre una herramienta como Sonar Cube, que la puedes hostear tú mismo, o Sonar Cloud, que, bueno, tiene 50.000 cosas de que no compartimos tu información y se le puede creer un poquito más que a algo como GPT? Si querés, Mati, comienzo yo contestando. Para empezar, la primera pregunta es si tu cliente no te permite tener el código en OpenAI, no hay otra, no se puede y no se puede. A nosotros nos ha pasado. Y la segunda es, para mí no es una sobre otra, sino un conjunto de ambas. Y por un lado vos analizás tu código estático y por otro lado tenés una inteligencia artificial que puede encontrar casos borde, por ejemplo, si te falta, varía según el prompt o la pregunta que vos le hagas. Por ejemplo, a mí me gusta que valide si me falta algún caso de test en mis test automatizados. Y es un complemento, no es uno sobre el otro, sino complementar. Le veo más uso para eso, de experimentar casos para pruebas unitarias, que es donde incluso yo lo uso más que revisar la calidad o algo así del código. Hay herramientas para mí, hay herramientas más entrenadas o mejores hechas para ese caso en específico, pero no para revisar una prueba unitaria o revisar si faltaron algunas pruebas ciertas opciones. Puede que sí, que sirva más para ese tipo de casos, o por ejemplo más para resumir de qué va el pull request y escribir la descripción, y no lo tenés que... Se me apagó. Aunque a veces también experiencia, ChatGPT a veces se va al carajo con todo lo de... Me pones una función, es muy complicada, no entiende, no tiene contexto del negocio, entonces cree que está mal, pero en realidad es que el negocio es de esa forma. Entonces es como, sin contexto es muy complicado, pero para cosas específicas como lo de las pruebas, un poquito más de sentido. Sí, un poco la primera pregunta que hablaba sobre el tema este claro, no queremos que nuestra codebase sea vista por OpenAI, por ejemplo. Tengo entendido que están surgiendo muchos modelos o herramientas en donde
nosotros no tenemos que enviarle a ese modelo nuestra información, sino que lo usamos de manera local. Si te digo te miento, o sea, no sé mucha información sobre eso, pero entiendo que hay alternativas en donde podés sacarle provecho a ese modelo sin enviarle vos ninguna información y de alguna manera ejecutarlo de manera local. Entonces, ahí se podría resolver ese problema. Y sí, después en cuanto a la segunda pregunta, está bastante interesante un poco también lo que decía Eliana, que siempre al fin y al cabo va a correr por cuenta nuestra que efectivamente GPT se comporte como querramos y claramente, o sea, nos puede guiar un poco, bueno, la complejidad puede ir por este lado, pero nosotros vamos a tener que efectivamente fijarnos en esa complejidad y en también cómo corregirla. Entonces, como que nos ayuda a agilizar, pero siempre vamos a tener que estar ahí para que funcione y todo como querramos. Sí. Bien. Primero que nada, quiero que muy copado el proyecto, me parece como súper útil. Me quedó, me pareció como súper rico esa práctica que tienen como acá en Rootstrap de cuando usan cosas que no son de ustedes, si pueden como clonarlas y usar una instancia local o usar una instancia de ustedes. Incluso, no sé si se toman el tiempo de revisar el código o no, pero bueno, si lo hacen me parece genial, me decís que sí, me parece excelente. La pregunta que me quedó es como un poco si le definieron a ChatGPT qué serían las buenas prácticas y si no se lo definieron, cómo eso. Porque para una empresa lo que son buenas prácticas, para otra capaz que no. Y si alguien decide, no sé, hacer 28.000 artículos de blogs de tipo, las buenas prácticas son código espagueti, ¿qué pasa? Muchas gracias por la pregunta. Sí, es verdad que todas las empresas tienen diferentes estándares, pero hay algunos que son como muy genéricos quizás, y en esos es lo que nos podemos centrar quizás, y incluso puede que nos sugiera algo que no tenga mucho sentido y que también nosotros vamos a tener que darnos cuenta. Entonces, es bueno utilizarlo, pero como una herramienta y un asistente más, y no confiarle todo a ellos, ¿no? Digamos, el modelo está entrenado con millones de repositorios y de códigos externos, por eso es que sabe las buenas prácticas, pero como te digo, uy. Pero claro, como te digo, o sea, vamos a tener que nosotros meterle bastante pienso también y no confiar al 100% en ese modelo. Nico. También hay una aclaración en que a lo que nosotros le llamamos buenas prácticas son lo que nosotros en Rootstrap internamente definimos como buenas prácticas. Lo que le pasamos al prompt en realidad son prácticas comunes en el desarrollo de software. No necesariamente son buenas o malas, sino que son genéricas y el GPT por lo que está entrenado entiende que si vos pones un log de una variable de entorno, capaz que por ahí no es. Y te lo va a marcar como una sugerencia. Está en vos decidir si es válido o no es válido. Voy a poner un ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, eso sería todo. Gracias por el espacio.